El debate del cannabis. Introducción. Nos propusimos iniciar esta investigación con el objetivo de comenzar a pensar las bases para resolver los diversos problemas que rodean a la marihuana y plantear los posibles beneficios que traería la regularización del cannabis al país y a los consumidores, poniendo la vista en países que ya han emprendido este proceso. ¿Cannabis qué es? La planta del cannabis es originaria de Asia. La humanidad ha cultivado esta planta, con fines tales como la producción de fibras textiles, la edificación, la medicina y la espiritualidad, con registros escritos que datan del 2737 AC y llegan a la actualidad. Marihuana. Se denomina así a las flores de la planta hembra o al prensado asterisco proveniente del narcotráfico. Las flores del cannabis no encuentran su lugar común en la venta callejera, cannabis que se cultiva apropiadamente con todos sus beneficios. Se adquieren con el autocultivo que a veces llega a las calles en época de cosecha. El prensado es todo lo contrario, plantas enteras de marihuana prensada y adulterada proveniente del narcotráfico. Es lo que se consume actualmente en la calle. ¿Por qué está prohibida? Consideramos necesario comenzar con los orígenes de la prohibición, ya que es menester saber por qué está prohibida en nuestro país y resulta intrigante pensar en cómo una planta tan utiliza con tantos diversos fines desde hace tantos años llega a nuestros días prohibida en casi todo el mundo. La planta del cannabis ha pasado un proceso de ilegalización con penosos trasfondos discriminatorios acompañados por campañas mediáticas que han mutado en su forma según las preocupaciones del momento, pero ha mantenido su esencia hasta la actualidad. A comienzos de ese 20 llega la marihuana a los Estados Unidos de mano de los inmigrantes mexicanos que llegaban buscando trabajo y la utilizaban de modo recreativo para relajarse luego de las largas jornadas de trabajo. Para el poder estadounidense fue una herramienta estratégica para el control y alienación de estos inmigrantes en busca del sueño americano. Se empezó a estigmatizar como una sustancia capaz de convertir a personas normales y equilibradas en asesinos y malvivientes. La propaganda logró que se aprobaran las primeras leyes y la persecución contra los consumidores. Harry J. Anslinger, primer comisionado de la Oficina Federal de Narcóticos de los Estados Unidos, ocupó su vida a la tarea de demonizar la marihuana y los primeros intentos fueron tales como la locura y la ansiedad desbordada. Mostraba en películas de Hollywood que terminaban en comportamientos violentos, en hombres o sexuales, especialmente en mujeres, desenfrenados. En ese momento la campaña de desinformación tuvo gran éxito y se aprobaron leyes cada vez más restrictivas y punitivas, que en términos reales nunca estuvieron respaldadas por ninguna evidencia o argumento sustentable. En 1937, el entonces alcalde de Nueva York, Fiorello LaGuardia, impulsó un estudio serio sobre los efectos de la marihuana en la juventud estadounidense que desmintió los postulados de los prohibicionistas y las escenas de Hollywood. Anslinger limitó cualquier otra investigación sobre los efectos de la marihuana y se desacreditó el estudio en cuestión y a cualquiera que no estuviera de acuerdo con la verdad oficial. La campaña fue de acuerdo con los problemas sociales del momento. Cuando la heroína era el gran problema, la verdad oficial decía que la marihuana llevaba a esta. Y durante 1950 se la relacionó con la China comunista. No solo los mexicanos consumían, a estas alturas era más común entre la juventud estadounidense. Con la aparición de hipismo en 1960 se decía que la marihuana llevaba a convertirte en un perezoso sin futuro. Y finalmente, la influencia de Estados Unidos en la ONU logró establecer la prohibición en más de 100 países con tratados flexibles, incluida Argentina. Muchos de los mitos de la campaña de desinformación inicial se han naturalizado y se ha llegado a creer que la marihuana lleva a drogas más duras, cuando la realidad es que si bien las personas que se drogan con otras seguramente empezaron marihuana, luego de tabaco y alcohol, la mayoría de los consumidores de cannabis no siguen con otras drogas. La inconstitucionalidad de la ley que no ha sido modificada. La ley que prohíbe el autocultivo data del año 1989 y fija prisión de 4 a 15 años y multas en australes. Será reprimido con reclusión o prisión de 4 a 15 años y multa de 6.000 a 500.000 australes el que sin autorización o con destino ilegítimo, siembre o cultive plantas o guarde semillas utilizables para producir estupefacientes, o materias primas, o elementos destinados a su producción o fabricación. B. Produzca, fabrique, extraiga o prepare estupefacientes. C. Comercie con estupefacientes o materias primas para su producción o fabricación o los tenga con fines de comercialización, o los distribuya, o de en pago, o almacene o transporte. D.
comercie con planta o sus semillas, utilizables para producir estupefacientes, o las tenga con fines de comercialización, o las distribuya, o las dé en pago, o las almacene o transporte. El fallo Arriola, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina en 2009, declaró la inconstitucionalidad del artículo 14, segundo párrafo, de la Ley número 23.737. Dicho pronunciamiento reconoce la inconstitucionalidad en el castigo a una persona adulta por la tenencia de marihuana para consumo personal en el ámbito privado. En Córdoba hubo otro fallo que determinó la inconstitucionalidad de la sanción a un caso de tenencia de semillas, basándose en que si se puede tener droga para consumo personal, también se puede tener semillas si son para autocultivo. Pero la ley no se ha modificado. La policía cumple con la ley si detiene a alguien por posesión de marihuana, pero no puede ser judicializado. Riesgos de la ilegalidad. El narcotráfico se cobra incontables víctimas cada año. El narcotráfico no se preocupa por sus consumidores. El 50% del negocio del narcotráfico es la marihuana. Un prensado pensado desde la avaricia del narcotraficante, el dinero importa más que la salud, con tal de que sea más pesado y ganar más se encuentran excrementos y productos químicos muy nocivos. Además de los riesgos de comprar en la calle, la violencia del narcotráfico, los riesgos judiciales y la corrupción y brutalidad policial que así como se hacía con los mexicanos en Estados Unidos ahora sirve para llevar detenidos por portación de cara o incautaciones ilegales, robos, por parte de las fuerzas que se quedan con la sustancia aprovechándose de la vulnerabilidad del consumidor. Incluso se han dado casos de robos a casa de autocultivadores que se sospecha son elegidos porque estos no podrían llamar a la policía por la tenencia de estas plantas. El ejemplo de Uruguay. Uruguay legalizó la producción y venta de la marihuana, cuyo consumo ya era legal, mediante una ley aprobada en el 2013. Se establece un mercado regulado con fines recreativos con miras a atacar el narcotráfico. Las farmacias podrán vender hasta 40 gramos de flores de cannabis por persona por mes, contando con un registro de consumidores. Podrán acceder a la venta personas mayores a 18 años, que estén previamente registradas. Las farmacias tendrán un dispositivo en el cual reconocerá la huella dactilar de los ciudadanos inscritos e indicará la cantidad de marihuana que pueden adquirir. El Ministerio de Salud Pública regularizará y controlará estas actividades, como también la importación, producción, adquisición a cualquier título y almacenamiento. Emitirá solamente a 2 empresas licencias, las cuales abastecerán de cannabis a las farmacias. Queda prohibido manejar bajo el uso de marihuana, como también la publicidad de su venta. De los fines de la presente ley. Artículo 1 grados. Decláranse de interés público las acciones tendientes a proteger, promover y mejorar la salud pública de la población mediante una política orientada a minimizar los riesgos y a reducir los daños del uso del cannabis, que promueva la debida información, educación y prevención sobre las consecuencias y efectos perjudiciales vinculados a dicho consumo, así como el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de los usuarios problemáticos de drogas. Artículo 2 grados, sin perjuicio de lo dispuesto por el Decreto Ley número 14.294, de 31 de octubre de 1974 y sus leyes modificativas. El Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis y sus derivados, o cáñamo cuando correspondiere, a través de las instituciones a las cuales otorgue mandato legal, conforme con lo dispuesto en la presente ley y en los términos y condiciones que al respecto fije la reglamentación. Posibles beneficios. La planta de cannabis se utilizó por miles de años en distintas culturas alrededor del mundo para distintos fines, entre ellos, la medicina. La planta posee distintos principios activos, denominados cannabinoides. Estos cannabinoides, en un número de más de 60, por estar dentro de una planta se denominan fitocannabinoides. El cuerpo humano posee, en la superficie de muchos tipos de células de nuestro organismo, sitios específicos donde se acoplan estos principios activos de la planta, la fitocannabinoides. Los receptores de estos cannabinoides son denominados CB1 y CBN, encontrándose distribuidos por todo el cuerpo. El cuerpo humano también produce moléculas similares a las de la planta de cannabis llamadas endocannabinoides.
los cannabinoides tienen muchas propiedades medicinales, y esto permite que algunas dolencias y patologías puedan ser tratadas con cannabis, tales como el cáncer, epilepsia, glaucoma, esclerosis múltiple, fibromialgia, dolor crónico, espasticidad, anorexia y caquexia, asma, síntomas psiquiátricos, miscelánea, etc. Uno de los casos que ha generado muchos debates, entre otros, es el de la neurogénesis. Algunos estudios han demostrado que el uso de cannabis resulta en el crecimiento de nuevas células nerviosas en el hipocampo a partir de células madre embrionarias o adultas. Se demostró que un compuesto parecido al THC, el compuesto psicoactivo principal de la marihuana, proporciona cierta protección contra la inflamación del cerebro, lo cual podría resultar en una mejor memoria en la vejez. Esto se da gracias a la estimulación de los receptores que influyen en la producción de nuevas neuronas. Una mayor proporción de CBD a THC en usuarios de cannabis está relacionado con protección contra la reducción de la materia gris del cerebro en la región derecha del hipocampo. También se ha observado que el CBD atenúa la pérdida de memoria verbal y de memoria asociativa visoespacial de aquellos bajo la influencia del cannabis, lo que implica que tiene efectos neuroprotectores contra la alta exposición de THC. Otro de los beneficios que puede provenir de la planta de cannabis es en la industria del país. El cáñamo industrial se produce a partir de la planta de cannabis, pero difiere de la planta utilizada para producir la marihuana. El cáñamo industrial contiene menos del 1% de THC, el ingrediente activo en la marihuana, y no puede usarse como droga. En la planta de cáñamo se aprovecha todo: la semilla para aceites esenciales ricos en omega 3 y omega 6, la fibra para la producción de papeles especiales, fabricación de composites tanto en el sector de la construcción como del automóvil y también la confección de hilo textil de alta gama o mallas geotextiles para fines técnicos. La cañamisa para aplicaciones de bioconstrucción, como lecho para caballerizas o animales domésticos y también en horticultura y jardinería. Y finalmente la más novedosa aplicación de las flores para la extracción de moléculas como el CBD, cannabidiol, para fines medicinales. Aunque el cáñamo representa tan solo un pequeño porcentaje dentro del mundo de las fibras no madereras, un 0,45%, es una de las que más se habla y posiblemente más amplio abanico de aplicaciones tenga. Mientras otras como el lino o el algodón se han centrado básicamente en el sector textil, el cáñamo ha sido pionero en aplicaciones técnicas de más alto valor añadido que luego han emulado otras. El cultivo de marihuana conlleva una gran cantidad de ventajas y beneficios para un buen número de industrias. No en vano, los expertos consideran que el cannabis da origen a unos 2.500 productos derivados o procesados. Se estima que los diferentes usos alternativos y aplicaciones industriales de la marihuana mueven cada año en el mundo alrededor de 380 millones de euros. La industria textil es una de las que más se beneficia de los usos alternativos del cannabis. De hecho, los primeros testimonios escritos sobre el uso del cáñamo para la fabricación de ropa tienen más de 4.000 de años. Además, el cáñamo es uno de los mejores materiales ecológicos de construcción disponibles, ya que no necesita pesticidas y requiere muy pocos fertilizantes para cultivarse. Mejora la calidad del suelo en vez de debilitar su fertilidad. Debido a su rápido crecimiento y a su naturaleza, resiste casi todas las plagas y enfermedades que pueden atacarlo. Además de que una hectárea de cultivo produce alrededor de 7 toneladas de la planta que pueden usarse para varios propósitos. Se puede ver como ejemplo de cómo puede crecer la industria nacional legalizando el uso industrial del cáñamo, la situación de Colorado, donde la venta de cannabis para uso recreativo es legal. Aseguran que uno de los puntos más favorables de la venta de marihuana para uso recreativo es la recolección de impuestos. Según señalaron las autoridades de Colorado, lo recaudado será destinado principalmente a 4 cosas. Primero, a financiar a la policía estatal y municipal, para aumentar las fiscalizaciones y asegurar el cumplimiento de la nueva ley. Segundo, los impuestos también se destinarán al área de la salud, creando nueva infraestructura. Tercero, se invertirá en campañas de educación respecto de la marihuana, principalmente enfocada en la prevención en menores, para que entiendan sus riesgos y aprendan sobre consumo responsable. Por último, se destinará una parte a infraestructura de colegios. Solo el primer día de venta de marihuana recreativa, el estado de Colorado recolectó $1 millón en impuestos. En abril, se vendieron cerca de $22 millones en marihuana, un 58% más respecto al mes de enero. Esto ha significado que entre enero y mayo de este año,
se hayan recaudado cerca de 11 millones de dólares en impuestos, sin contar el cannabis medicinal. Se espera que para este año se recauden 250 millones de dólares, 0,6% de la recaudación total de Colorado, contando los impuestos que paga la marihuana con fines médicos. Incluso en los próximos años, esta cifra podría cuadruplicarse, ya que se espera que la ley permita aumentar el número de expendedores de marihuana. Otro de los beneficios importantes que ha llevado la marihuana a Colorado es el aumento del empleo. La industria del cannabis requiere de más empleados, ya sea para vender la marihuana en los locales, como para todo el proceso de producción. Según la información de la Dirección General de Ingresos de Colorado, alrededor de 9.600 personas han sido autorizadas para trabajar de forma directa en la industria de la marihuana desde el 1 de mayo de este año. Conclusión. Desde la cuestionable forma en que se ilegalizó tanto en Argentina como en Estados Unidos hasta los posibles beneficios económicos a la nación, a la salud y la posibilidad de elección que debe darse de la mano de la información que debe proporcionar el Estado, que teniendo registrado a los consumidores podría brindar una ayuda digna a quien tenga problemas de adicciones, se podría brindar marihuana de calidad a quienes deciden consumir. Como quien decide consumir tabaco, aunque este puede fumarse en público y no así la marihuana en los países en los que se legalizó, y dar un importante golpe al narcotráfico y a la corrupción policial. Sin embargo, estos últimos son temas mucho más profundos. En nuestro país se está dando el debate sobre la marihuana con fines medicinales con buenos resultados, pero resultaría beneficioso ampliar este debate ya que en al menos varios aspectos planteados en la presente investigación es menester. Las multas que establece la ley, inconstitucional, son neutrales y no diferencia entre drogas. El Estado debe ser responsable de brindar la información necesaria para tomar decisiones correctas en la subjetividad de cada uno. Es clave para la libertad. Autor: Bonacina Franco Andrés. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.